El exministro de Justicia, Aurelio Pastor, se entregó hoy y fue trasladado al penal de Piedras Gordas 2, donde deberá purgar la condena a 4 años por tráfico de influencias. Por su parte, Jorge del Castillo acusó al presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, de haber presionado al juez Saúl Peña para que la sentencia sea efectiva. El legislador José Luna Gálvez despidió a los 3 asesores que, según una denuncia periodística, marcaban tarjeta en el Congreso, pero que laboraban en la universidad de su propiedad. Luna Gálvez dijo estar indignado porque estas personas traicionaron su confianza y aseveró que intereses ocultos han querido dinamitar la Comisión de Acusaciones Constitucionales que él preside. Entre tanto, la Comisión de Ética le abrirá una investigación de oficio. Sábado en Perú deberá trabajar para revertir la visión que tiene de ella la población arequipeña, sostuvo la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. De otro lado, hoy se presentaron ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa Julio Morriverón, director de Relaciones Institucionales de Southern, y Jesús Cornejo, dirigente antiminero, ambos involucrados en los PPAU. La Comisión de Fiscalización del Congreso iniciará esta mañana la investigación al robo de más de 1 millón de soles por parte de los gestores del programa Juntos y Pensión 65, junto con cajeros del Banco de la Nación de Cajamarca. La Defensoría del Pueblo ha pedido que el caso sea tipificado como peculado doloso y agravado. Bien. Y continúe informándose en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en Portada, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿tú qué tal el fin de semana? Agitado, como siempre. Así es. Bueno. Pero no tanto como la política. Y justo acá tenemos a 2 congresistas para que nos ayuden a agitar un poco más o de repente a tranquilizar las cosas. Estamos con el congresista Javier Velázquez Esquén de APRA y la congresista Lourdes Alcorta de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo están? Bueno, en realidad los dos de la misma bancada. Así pues. Ajá. Así pues. Sin muchas ganas, además. No, así como corresponde, nada más. Así como corre, pero vamos a tratar de hacer Alterado el ambiente del fin de algún- semana. Alterado. Sí, Algún claro. Bueno, debate. lo que llamó la atención fue lo del exministro Aurelio Pastor, ¿no es cierto? ¿No llamó la atención que de pronto esta prisión efectiva por 4 años se Bueno, diera? Luego esta es- denuncia de la alcaldesa de Tocache, exalcaldesa. Bueno, diré lo siguiente. Yo he conocido a Pastor en el partido, él ha sido ministro cuando ¿Usted era yo fui el primer ministro, y creo que en este caso específico, no porque yo lo diga como amigo de Aurelio y a título personal, este es un despropósito del Poder Judicial. Y lo ha dicho el doctor Nakazaki, que es un reconocido jurista, del 100% de casos de condena de 4 años en casos de primarios son con pena suspendida. Hasta de Este es, meses han ido a la cárcel, no pregúntele a la señora Magali Medina. El segundo, el tercero, por eso te digo, 99% Hay de casos. casos. Pero la mayoría de casos son con pena suspendida. Y segundo, he leído informes de reconocidos penalistas como el doctor César Azabache, del doctor Domingo García Belaunde como constitucionalista, y ellos consideran que no hay tipo penal. Pero lo bueno de Aurelio es que como un hombre de derecho, como abogado y como ex ministro de Justicia, no podía dar un mal ejemplo, y me parece muy bien la valiente decisión de ponerse a derecho y dar la pelea, plantear su recurso de casación en la Corte Suprema dentro del cumplimiento del mandato de la Sala de Apelaciones, ¿no? ¿Qué dice Lourdes Alcorta sobre este caso? Bueno, sí, yo también coincido en parte con lo que dice Javier, porque hay casos de casos y francamente a veces nos sorprende el Poder Judicial que libera a cualquier delincuente, a cualquier agresado delincuente, a esta gente que está en la parte del sur, que masacra a policías y no pasa absolutamente nada, o sicarios, no pasa nada, vemos los rostros, la policía los entrega y los liberan. Y me parece bien la conducta de Aurelio, haberse presentado como corresponde, una persona que no tiene ningún temor, lo ha hecho inmediatamente, a ponerse derecho y llevar a cabo el juicio que se le viene encima, ¿no? Para que lo tenga que declarar. Ahora, esto ha suscitado una controversia adicional porque Jorge del Castillo, dirigente aprista, como ustedes saben, cercano a Aurelio Pastor, ha dicho que el presidente de Transparencia Internacional, el doctor José Ugaz, ha presionado al juez Saúl Peña para que hiciese que la sentencia fuera efectiva. No sé si tenemos las declaraciones del Castillo. Comentan que hubo una comunicación entre el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, que es presidente de Transparencia Internacional, y el magistrado
Saúl Peña Farfán, y que habría, según esa versión, una presión, insinuación o sugerencia, como se quiera llamar, para que la pena a Aurelio Pastor sea efectiva, porque usualmente, yo diría que en el 99% de los casos, cuando es de 4 años para abajo, nunca es efectiva. Pero... Bueno, es una atribución seria de haber llamado para presionar a un juez. Por supuesto, tanto el juez como el propio José Ugaz han declarado que eso no es cierto. ¿Cuándo es un delito, por ejemplo, que uno grave o no grave? Por ejemplo, ¿en qué circunstancias sí es un delito y en qué circunstancias no es un delito? La jueza que lo ha grabado, Aurelio Pastor, de alguna forma estaba consciente que La alcaldesa, perdón, sí, Tocache, sabía que la estaba grabando, entonces ha puesto toda la información que necesitaba. El que te quiere grabar te pone la información porque otro no sabe que está siendo grabado. Hay una fanfarronada torpe de Aurelio realmente, pero y tenemos casos, por ejemplo, en varias circunstancias donde la otra persona graba y no pasa absolutamente nada. O sea, creo que las sentencias y los juicios están en función del estado anímico o de relación política o de amistad que hay entre las personas, más allá de impartir justicia, ¿no? Sí, pero eso, bueno, se va a ver en el Poder Judicial y creo que todos están felicitados porque el señor Aurelio Pastor, a diferencia de otros, se entregue a la justicia y que pueda seguir con el proceso y demostrar lo que él considera que es una verdad, que es su inocencia, ¿no es cierto? Pero este tema del señor Ugaz, ¿cómo habría sido? Porque es bastante delicado. Yo no sé si el señor Ugaz no solamente ha salido a defenderse, sino supongo que también iniciará algún tipo de acción legal contra el señor del Castillo. Ha salido una declaración hace un rato en RPP, ha hecho una declaración de que no es cierto, que no es verdad y que Que él estaba de viaje, que estaba Acaba de llegar de y que quién ha sido la persona que le ha dado el dato a Jorge Castillo. Jorge Castillo, pues yo no puedo revelar quién es mi fuente de información tampoco, ¿no? Pero que se sabe en el Poder Judicial que ha sido de esa manera. Eso que acaba de decir hace unos minutos ahorita. Sí, pero digo, tendrá que Quiero decir lo siguiente. denunciarlo, pues, ¿no? He hablado con Jorge el Castillo. A ver. Jorge el Castillo es una persona muy seria. Yo no digo, él lo que ha dicho es que él tiene una fuente muy cercana a los correos del Poder Judicial que ha comentado de esta llamada. Tampoco la damos por hecha, ¿no? Pero por lo menos todo es investigable. Y quiero decir lo siguiente, cuando del Castillo el año pasado dijo que el ministro Figallo había ido al Consejo Nacional de la Magistratura con un propósito que no era de su función, el ministro dijo que no era así. Luego salió el reporte y así era. Cuando Jorge del Castillo denunció de que el señor Montesinos tenía cuentas en el Banco Vice, le salieron encima y terminó siendo conforme él lo había expresado. Por eso es que lo menos que se puede hacer es una investigación al respecto. ¿Y cuál es el interés del señor Ugaz? Yo no voy a juzgar, o sea, yo no voy a generar hipótesis, no voy a especular. Lo que yo refiero es ante la pregunta. Con el señor Pastor, lo que yo refiero es a lo que ustedes dicen con relación a Jorge el Castillo. Yo he hablado con él. ¿Y qué le dijo él? ¿Cuál sería el motivo? La fuente que él tiene es muy seria y evidentemente es un hecho que se tiene que investigar. ¿Pero cuál sería el motivo? ¿No le dijo el señor del Castillo? No podemos, yo no podría irresponsablemente construir una hipótesis de decir que el señor Ugaz es enemigo de Aurelio. Porque si no tendría ningún sentido, sí. ¿No? Porque el señor Pastor, cuando ha llegado hoy día al Poder Judicial, ha dicho que este es un tema político. Bueno. Y de pronto apareció lo del señor Ugaz. Entonces, ¿cuál es la conexión? No sé si él esté con algún tema político. Miren, qué bueno que justo hoy día el responsable intelectual de la muerte del policía Vázquez en Tía María, Pepe Julio Gutiérrez, cuando el Estado ha pedido que los 4 años que le impusieron de pena suspendida sean efectivos, la jueza ha dicho, no señor, no puedo revertir esa sanción. A alguien que por segunda vez ha promovido actos de violencia y que pesan sobre sus hombros la muerte de personas a cambio de cobros. Fíjense, ahora hay la presión al fiscal y al juez en Arequipa de que el audio, supuestamente, habría que primero pasarlo por un perito para establecer si el señor Pepe Julio Gutiérrez estaba pidiendo $1,500,000.
Pero Y el un audio del audio, señor sí, Pastor parece- con esa alcaldesa sí ha pasado por un perito. Y O lo sea, ha que- seguido un proceso, lo no es que ha pasado de un día para otro. Lo que te digo ¿No es cierto? lo que te digo lo siguiente. Que seguro es lo que va a tener que suceder también con el audio del He señor leído de un Pepe Julio. reconocido penalista que no es aprista, como es el doctor César Azabache. Y él sostiene una tesis que no ha podido ser destruida por quienes han administrado justicia. Tanto es así, él dice, por ejemplo, que el juez Barreto tuvo que ponerle 4 años y medio porque 4 era suspendida, pero en el tema de la pena. Pero en el tema de los hechos, dice, la exalcaldesa fue como con el propósito real de ser cliente de Aurelio Pastor, o fue de una manera de una cliente encubierta para tratar de aprovechar de la bravuconada, de repente, de la falsa arrogancia que tenía Aurelio Pastor. Entonces, eso es lo que los penalistas le llaman en doctrina, le llaman tráfico de influencias no reales, y eso no está sancionado. Pero aún así, yo creo que lo que nosotros tenemos todavía como ciudadanos, y no lo digo ya ni como parlamentario, es el derecho a criticar la sentencia del Poder Judicial. O sea, eso tiene derecho todo ciudadano, de tal manera que consideramos que es injusta, pero a la vez hay que respetar la decisión que han emitido la sala de apelaciones, ¿no? Tenemos imágenes del momento en el que se entregó hoy Aurelio Pastor y dijo que va con fe. A ver. Gracias a todos. Vamos. Entro con fe, con tranquilidad. Voy con fe, con tranquilidad. Vamos, vamos ahí. De querer tener un ministro aprista en la cárcel, ¿se ratifica en esto? Hay otros intereses. Jorge del Castillo ya lo dijo. Han ido otros intereses. Conversen con Jorge del Castillo. Él ya lo dijo. Aurelio, no estás solo. Gracias. No estás solo, Aurelio. Aurelio, contigo. No estás solo. Aurelio, 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 no estás solo. Hace su ingreso entonces el señor. Aurelio no está solo. Entiendo que el presidente García le ha expresado su solidaridad, pero por interpósita persona. Bueno, lo que he escuchado yo hoy día Sí. del abogado Genaro Vélez, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso cada hecho merece un procesamiento individual. Hoy día el que menos dice sí, pero en el caso de las conmutaciones sin indulto es otra cosa, Ah, no, claro. ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero en este tema es de verdad muy discutible. Yo creo que ha habido un acto de perversidad judicial, el de haberle impuesto a una persona 4 años de pena efectiva, cuando es en todo caso, y ya por la condición que le ha dado la sentencia de ser un reo primario. Entonces, pero bueno, él va a votar los canales de la casación, que es un recurso extraordinario en la Corte Suprema, y ahí su defensa demostrará su absoluta inocencia, ¿no? Muy bien, antes de darle la palabra a la congresista Lourdes Alcorta, justo tenemos un enlace telefónico con el presidente de Transparencia Internacional, el doctor José Ugaz, que ha sido aludido y nos va a dar su versión. Buenas noches, doctor Ugaz, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Pues bien, cuéntenos, se le ha atribuido haber llamado al juez Saúl Peña para ejercer presión. ¿Usted lo conoce, al juez Saúl Peña? Sí, claro, lo conozco. Saúl Peña fue uno de los 6 jueces designados para el sistema anticorrupción cuando se iniciaron las investigaciones contra Vladimiro Montesinos allá en el año 2000, fines del año 2000. Y lo que sé de él es que es un magistrado que tuvo una conducta intachable y precisamente por sus propios méritos luego ha sido promovido a vocal de la Corte Superior. Yo no lo he visto hace muchísimos años, no tengo ningún contacto con él, no sé cuál es su teléfono ni dónde vive y por lo tanto me sorprende realmente que de una manera irresponsable y que creo con la intención de crear escenarios colaterales que distraigan sobre el tema, el señor del Castillo ahora pretende involucrarme a mí en una supuesta gestión indebida para que se le ponga una sentencia efectiva al señor Pastor, cuyo caso no conozco, no he seguido y en el cual además no tengo ningún interés particular. Entonces la verdad que me acaba de sorprender esta situación, porque yo he llegado al país anoche después de un viaje de 8 días y me encuentro con esta información falsa y maliciosa. ¿Y qué va a hacer usted al respecto, aparte de negar que sea cierta? Bueno, yo no quiero dar pie a que esto siga creciendo, ya he dicho lo que pienso sobre el asunto y espero que el señor del Castillo tenga la hidalguía de salir y reconocer que ha difundido un rumor falso. En el peor de los casos, reconozca que por lo menos ha sido inducido a propagar esta versión y espero pues que no sea algo que haya hecho intencionalmente, ¿no? Ajá. O sea, usted nos dice que hace mucho tiempo que no conversa ni siquiera con este magistrado, ¿no es cierto?
Al doctor Saúl Peña no lo veo desde que era juez de primera instancia, y yo entiendo que él ya tiene muchos años como vocal superior. Creo, que como vocal superior alguna vez intervine en un informe oral en su casa, para el caso de Ivo, en su sala, para el caso de Ivo Dutra, pero no hablé con él, hice mi informe oral defendiendo a la familia de Ivo Dutra, y luego no lo he vuelto a ver, y estoy hablando ya de hace varios años atrás. ¿Y hablar por teléfono? Menos aún. ¿Comunicarse por correo? Contactarme con él, no tengo su correo, no tengo su teléfono, no frecuento su sala, es decir, es absolutamente falso que yo haya tenido algún contacto con él. Por cierto, él mismo he visto hoy día que ha salido a decir exactamente lo mismo. ¿Y tiene usted conocía al señor Aurelio Pastor? ¿Ha tenido oportunidad en algún momento de tener algún tipo de contacto con él? Al señor Pastor lo conozco de vista, no creo, probablemente haya intercambiado con él alguna palabra en alguna ceremonia oficial donde nos hayamos encontrado, pero no tengo ninguna relación, ni buena ni mala, ni tendría ninguna razón ni animadversión para hacer una gestión ilegal a fin de que le impongan una sanción efectiva. No conozco su caso, no sé si el señor es culpable, no he visto las pruebas y por lo tanto ni siquiera me puedo pronunciar sobre el fondo del asunto, porque como le digo, he llegado anoche, no he visto la sentencia y no sé si esta tiene o no un fundamento adecuado. Muy bien, aclarado entonces, le damos las gracias al presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Y ahora sí, ¿qué nos dice? Bueno, José Ugaz ha hecho una declaración de descargo completamente tranquila, donde ha dicho no tenía nada que ver, que no ha hablado con el señor Saúl Peña Farfán desde la época del caso de Chico Dutra. Entonces, bueno, está la posibilidad de Jorge Castillo mantener su posición o sea el descargo de decir que ha sido mal inducido. No hay más que decir, ¿no? No hay más que decir, en efecto, es palabra contra palabra en última instancia. Como se dice. Tu palabra contra la mía. Sería mejor que el señor Castillo nos dijera cuál es la intención del señor Ugaz. Pero es que tendría que revelar un poco el motivo. No, pero que nos diga, ¿cuál es la presunción de por qué tendría una ojeriza peculiar? Claro, ¿por dónde va el tema? O sea, ¿cuál es, contra Aurelio Pastor? ¿Cuál es la jugada completa? Habrá que preguntarle a Jorge Castillo. No se imagina... Pero no le preguntó, yo hablé con él antes de venir. Si no le preguntó cuál es la jugada, o sea, qué es lo que quieren hacer. Es que este es un tema tan serio que no podemos hablar de jugadas. Bueno, la estrategia, o sea, deportiva. No, digo, pero el señor Ugaz se ha querido presionar, no sé cómo además puedes presionar a un juez, no sé cómo se hace eso. ¿Con qué objeto? Yo le dije, el magistrado de la sala ha salido a desmentir que no ha recibido la llamada y el doctor Ugaz ha dicho también que no la ha hecho. Lo único que me ha dicho del Castillo me dice, la fuente que me ha dado esta información es muy seria y por lo menos que se investigue, nada más que eso. Y él mañana dará su opinión al respecto, ¿no? Sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo. La hipótesis de Mauricio Müller es un poco distinta. Él ha dicho que los vocales que intervinieron en este fallo estaban, digamos, poseídos por un prurito de lucir muy severos, intransigentes o draconianos en la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, yo también tengo esa hipótesis. O sea, pero porque usted no maneja la hipótesis que tiene. Yo la comparto con Mauricio porque evidentemente ha habido mucha presión de un sector de los medios y de poderes fácticos con relación a este caso. Entonces ha habido una enorme presión y como te repito, el 99% de los casos, los 4 años de prisión suspendida, y además porque de los informes que ha hecho no solamente el doctor César Nakazaki, sino Domingo García Belaúnde, Natalia Primo, el Colegio de Abogados, el hecho pueden ser palabras inapropiadas, un acto de bravuconada, pero para estos juristas no hay contenido penal. Pero eso, congresista, es otra cosa. Así es, exactamente. Que eso se va a dilucidar en el proceso. Y el señor Pastor ha querido ponerse a derecho, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Pero lo que ahora estamos tratando de averiguar es qué hay supuestamente detrás de esta presión del señor Ugaz contra un juez de la Corte Superior, ¿no es cierto? Acá justo tenemos un comunicado, un pronunciamiento del doctor Saúl Peña Farfán, y bueno, responde, ¿no es cierto? Dice que al ex procurador anticorrupción no tiene ninguna relación ni comunicación, menos por teléfono, no es posible, hace años que lo he escuchado en algún informe oral, dice, pero
pero por un tema profesional, y de ahí no tiene nada que ver con el tema. Y por otro lado, dice, mis actos como juez son constantemente fiscalizados por los usuarios del servicio judicial, la comunidad jurídica, así como los órganos de control, pues es mi deber estar llano a cualquier investigación. Bueno, esperemos que de repente esto se anime el señor del Castillo a contarnos un poco más, ¿no es cierto? Porque tendría que haber algo, un tema político. Invítalo mañana al programa. Vamos a invitarlo. Lo vamos a llamar a pedido de la congresista. Claro, todos queremos saber. Bueno. Todos queremos saber. Y le vamos a dar un sitio preferencial para acá, que en el tuyo, ahí me siento. Perfecto. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Nuevo detergente líquido Bolívar Matic. Penetra profundamente las fibras, arrancando la suciedad, incluso de zonas difíciles, como cuellos y puños. Deja tu ropa impecable, con un aroma espectacular, y haz que tu día brille. Nuevo detergente líquido Bolívar Matic, el aliado perfecto de tu lavadora, recomendado por Samsung. Cuando la dictadura fujimontesinista era todopoderosa, el comercio destapó la existencia de una fábrica de falsificación de firmas cuyo objetivo era la reelección de Fujimori. Pese a las reiteradas presiones del gobierno, el comercio nunca estuvo aquí. Cada mañana tú eliges el comercio. Ahora vamos a hablar sobre una denuncia contra, bueno, dos parlamentarios en realidad, ¿no? Pero uno salió más rápido a deslindar el tema que el otro. El legislador José Luna Gálvez ha despedido ya a 3 asesores que, según una denuncia periodística, marcaban tarjeta en el Congreso y en realidad estaban trabajando en su universidad, en diferentes locales, además. ¿Y por qué habla de otra la congresista Capuñay? Es la que supuestamente habría apoyado... Porque es vicepresidenta del Congreso, claro. Al congresista José Luna Gálvez, que esto parece que es usual, ¿no es cierto? Que necesitas más asesores para tal o cual comisión, y ella apoya al congresista dándole esta, no sé si, cupo para asesores o algo así, ¿no es cierto? Como hay un módulo del Congreso de Asesores, entonces lo destaca ahí. Eso es lo que ella ha explicado Ella ayer, ha explicado, ¿no? Y que no sabía nada más, ¿no es cierto? Entonces ella fue la primera en salir. Incluso llamó al programa, llamó a Panorama y explicó, ¿no? La existencia de la vicepresidencia se justifica en que el presidente del Congreso evidentemente tiene el rol de la representación, pero hay asignadas funciones específicas. Por ejemplo, la segunda vicepresidencia se encarga de dar trámite a todos los proyectos de ley que ingresa. Eso no lo hace el presidente del Congreso. Y la vicepresidencia que conduce Esther Capuñay tiene que ver con estos tipos de apoyos administrativos. Entonces, lo único que ella hace es tramitar la solicitud de presidente de comisiones. Que son de solidaridad los dos, ¿no? Pero puede ser por casualidad. Que requieren de personal y lo asignan a pedido de cada presidente de comisión. Lo que yo he escuchado de ella anoche es que ella lo único que ha hecho es cumplir con el pedido, ¿no? Tramitar el pedido. Ahora, en el caso del Real, realmente me parece tan torpe de haber sido cierto, tan torpe porque es un hombre que tiene mucho dinero, que tiene una posición, que ha renunciado al sueldo del Congreso. O sea, él recibe un sueldo mensual. Eso es lo que declaró, ¿no es cierto?, que renunció al sueldo del Congreso. Entonces no tenía ninguna necesidad de tener personal del Congreso destacado a su empresa porque lo puede pagar perfectamente. ¿Qué es aquello que ha sucedido? No sé, pero conservo la misma versión de Javier, de que ella, como cualquier comisión, la maldita casualidad que haya sido la de Solidaridad Nacional, pero cuando hay una comisión que pide apoyo de más asesores o otro tipo de apoyo administrativo, esa vicepresidencia es la encargada de otorgarlo. Ella lo que hace es procesarlo y ya acaba su papel ahí, y ya es responsable la persona la comisión a la que ha sido destacada, ¿no? Ahora, el congresista Luna Gálvez ha dicho que él está indignado porque estas personas traicionaron su confianza y se ha mostrado sorprendido también, pero es raro que, digamos, podrían haber traicionado su confianza si le robaban tiempo al Congreso marcando tarjetas y si iban a trabajar a algún otro lugar, pero da la casualidad que iban a trabajar justo a locales de la universidad de la que él es propietario. Digamos que una sorpresa. Por eso él tiene claro con mediana puntualidad lo que ha sucedido, ¿no? Porque si hemos visto por televisión
que es un personal que iba, marcaba tarjeta y luego se regresaba, y en la entrevista el muchacho, uno de ellos dice que trabaja mediodía acá y mediodía allá. O sea, eso tiene que aclararse. todo el mundo sabía. En el Congreso sabían que una de las señoritas, ¿no es cierto?, no iba a trabajar. O sea, el Congreso, aparte de mi iniciativa, pues, no, yo me enteraba anoche por la televisión, y tú me imagino que tú también. No, pero me refiero a la oficina del congresista, pues, ¿no es cierto?, están los asesores, secretarios. Entonces, la periodista entra, pregunta y dice, ¿ella? ¿Acá? Le dicen, sí, lo estoy buscando. Pero ella te ha dicho que vengas acá, o sea, todos sabían que la señorita esta no estaba ahí, menos el congresista. No, yo también la escuché en la radio decir algo así como yo que voy a estar sabiendo con quiénes almuerzan mis asesores, ¿no? Esa que no es una respuesta, creo, que corresponda, ¿no? Sí, no sé qué dice el congresista Velázquez. No, es muy inteligente la hipótesis periodística, pero me parece bien que la comisión por unanimidad y de oficio haya aperturado una investigación. Segundo, yo tengo que ser coherente con lo que he venido sosteniendo con relación al tema de Pastor. Hay una investigación y yo no puedo, si yo ya concluyo en base a esta primera denuncia, ¿ya para qué vamos a opinar en el Pleno? Yo lo que creo es que el congresista Luna ha mandado su carta, que lo investiguen, y en el curso de la investigación que se determinen estos hechos evidentemente que merecen una explicación. Él hasta ahora no la ha dado. Entonces, lo que yo puedo hacer como parlamentario ahora de oposición, porque ahora se ha insinuado, a Mauricio le preguntaron, esta denuncia viene del lado del APRA porque el señor es presidente de la subcomisión de acusaciones y él tiene el caso de las conmutaciones e indultos de Alan. Eso lo ha dicho él, el señor José Luna Gálvez. No ha dicho el APRA, pero ha dicho... intereses ocultos que han querido dinamitar la comisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué casos importantes hay ahí? Bueno, tenemos el narcoindulto, por ejemplo. Entonces, mira, entonces te digo lo siguiente. Yo te digo lo siguiente. Hay una denuncia periodística muy seria. El Congreso, la Comisión de Ética, por unanimidad, ya decidió hacer una investigación de oficio. El supuesto denunciado se ha allanado la denuncia, ha pedido que lo investiguen. Cualquier especulación yo la respetaré, pero personalmente como adversario político no la haré porque dirán, a ver, la APRA, acá está la prueba de que el APRA está detrás de este tema, porque hoy día nos quieren culpar hasta de... Pero a mí lo único que me llama la atención, que le quitan al artista. A mí lo único que me llama la atención profundamente es que es un hombre que tiene una buena posición económica, que no necesita haber hecho esta situación, no tendría que haberla fingido, debe ser cierto, tendría que hacer sus descargos. Creo que tiene suficientes fondos económicos de la universidad como para contratar al personal en su dinero y no mezclar el Congreso de la República, no tenía por qué mezclarlo. Pero eso tiene que aclarar él, yo me he enterado anoche con la noticia. Pero que no es necesario una persona... Esa es alguna de sus argumentos de defensa. Una persona que renuncia a su sueldo porque tiene una buena situación, no lo necesita, realmente no necesita ni siquiera el sueldo, por eso no veo la figura tan torpe y tan tonta de haberse dado de esa manera. Pero los testimonios de los empleados sí se ha dado pues abiertamente en la misma universidad. Los ha despedido es porque está reconociendo que hay algo. No necesariamente los ha despedido por eso, no, pero lo que... A los tres, justamente, no, lo relevante es que los tres han hecho el testimonio en la universidad sentados trabajando ahí, en horas de trabajo al Congreso, más que los haya despedido. Lo concreto es que el congresista ha dicho que ha sido traicionada su confianza y han sido cesados los trabajadores, ¿no? Claro. Y eso es un tema que será materia de la investigación. Bueno, Ética ha dicho que le abre... investigación de oficio, dicho sea de paso, la Comisión de Ética ya eligió presidente... Cánchez. Así es, el congresista Rogelio Cánchez, que es también de Unión Regional, que era la bancada a la que pertenece también el anterior presidente, el Pastor Lay, efectivamente. Le van a abrir una investigación de oficio. Tenemos declaraciones del congresista Mora, que pertenece precisamente a la comisión. Ante denuncia de esta naturaleza, con hechos realmente sorprendentes, yo creo que debemos proceder a abrir una investigación preliminar de oficio. Es lo que se ha hecho casi en la mayoría de casos relacionados a esta naturaleza, ¿no? ¿Se va a abrir entonces investigación de oficio contra José Luna? Contra todos los que estén involucrados en este problema, especialmente en el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que creo que es el señor Luna Gálvez, y porque él es el que ha solicitado ese personal para trabajar en su subcomisión. Lamentablemente se sigue dañando la imagen del Congreso por inconductas, ¿verdad? Y yo creo que en este caso no solamente es una falta ética, se estaría entrando ya en el terreno del delito, lo cual tendría que ser sancionado, ¿no? Sí, justamente, ¿cuál sería el procedimiento? Él podría abrirle Ética una investigación, ¿no es cierto? Usted ya no es de esta comisión, pero debería hacerlo. Y luego No, debe haber investigación de oficio, analizar la parte ética por la parte de la comisión y como al final
Si se encuentra indicio de delito, esto debe pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o, de lo contrario, inclusive enviar el expediente al Ministerio Público. Sí, pues, una más, ¿no? Es lo que dice seguramente la población sobre el Congreso de la República. Y creo que a ustedes también son los que más les conviene que esto pueda aclararse pronto, ¿no? Inmediatamente, lo antes posible, como el otro día que hemos sesionado para ver el caso de 4 comunistas que han sido suspendidos en sus labores, ¿no? Me parece muy bien. Y hace mucho daño porque, por ejemplo, hay un congresista que está condenado, que está inhabilitado y que viene votando sucesivamente y está viciando todos los actos que el Congreso aprueba. El congresista Llovera, que está condenado ya en última y definitiva instancia, inhabilitado, está inhabilitado para cumplir función pública. ¿Y cómo pública. lo dejan votar? La mayoría, como vota con la mayoría le ha pedido una opinión a la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución hemos aprobado de que ese fallo se tiene que cumplir. Pero el señor sigue ahí, se ha ido Benítez, se ha ido Tesólogo, se ha ido... Y este señor que está condenado, está inhabilitado, lo mantienen ahí sentado en el escaño solamente porque necesitan ese voto para el gobierno. Yo creo que esto le hace mucho daño al Parlamento y por eso me parece bien que Rogelio Cánchez, inaugurado en esta gestión, haya dicho, en estos temas hay que reunirnos 2 veces por semana para tratar de que de una vez el país sepa que aquí no hay un falso sentido de cuerpo, pero tampoco los que somos adversarios políticos podamos decir, por ejemplo, en el caso de Luna, que se insinúa, dice que alguien está detrás de esto. Entonces, nosotros, hay una investigación que lo investiguen ahí. Nosotros tenemos a Mauricio muy serio en estas cosas. Lo que pasa es que siempre, a través de una acusación, siempre hay el descargo de decir, hay es una actitud política, es una presión política, una mano oscura, una cortina de humo, una trilogía del mal. O la prensa también. La prensa también echa la culpa de todo. Cosa y fastidia un montón, entonces... Sí, claro, se inventan. Ustedes, pues... Entonces, así no me recibió ahora. Ustedes, los periodistas, pues me dicen, yo, ¿qué pasa? Así, ustedes los periodistas que inflan cosas. ¿Para qué tienes timón? Como que ¿para qué tengo timón para guiarlo? Así, ¿para qué? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. I'm ready. El futuro es ahora. Con el nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. La mañana del 7 de septiembre de 1955 sucedió lo que tenía que suceder. Después de 45 años de lucha y cientos de artículos publicados por el comercio, las mujeres ganaron su derecho al voto. Cada mañana tú eliges. El comercio. Hoy, en No culpes a la noche, entrevista con el abogado del ex juez Robinson González, vinculado a la red Orellana, Julio Rodríguez, esta noche a las 11, con Milagros Leiva. Muy bien, continuamos aquí en Portada. La tercera noticia tiene que ver con Tía María, por supuesto. La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ha dicho que Southern Peru deberá trabajar para revertir la visión que tiene de ella la población arequipeña. De otro lado, hoy se presentaron ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa Julio Morriverón, quien es director de Relaciones Institucionales precisamente de Southern, y Jesús Cornejo, dirigente antiminero, ambos involucrados en los Petroaudios. Pepe Audio. Sí, Pepe Audios, efectivamente. Un lapsus. Un lapsus. ¿Se va a molestar acá el congresista? No creo que se moleste. Ha sido sin querer. Muy bien, pero vamos primero
a lo que ha dicho la ministra, que Sauer en Perú tiene que trabajar para revertir. Recién se dan cuenta de que tiene que trabajar para revertir esa imagen. Pero el Ejecutivo se lava las manos con una facilidad enorme desde que arrancó. O sea, este gobierno ha arrancado en la nebulosa, se ha mantenido en la nebulosa y cree que es un globo aerostático permanente y que las cosas se arreglan solas, cree que los problemas se arreglan solos. Y no tiene mejor cosa el presidente que salir cada vez que hay un problema a delindar y que no sé cuánto, y el Estado de Derecho está derecho, pero el Estado de Derecho que 54 días sin Estado de Derecho, sin cabeza, sin liderazgo, y han dado 60 días que no se va a arreglar, es absurdo los 60 días, un desmadre que hay, realmente un desmadre que hay en el sur, y lo que ha originado los 60 días, que se van al paro, todo el sur, el 27 y 28 de este mes me parece, a todo meter. Esos son los 60 días de tregua. La ministra tampoco puede salir, uno puede reforzar y apoyar al gobierno, por lo que corresponde hacer en circunstancias como esta. Pero no solamente es la minera, no es la empresa minera. El Estado tiene que darle seguridad jurídica, seguridad social, seguridad ciudadana a la gente. Ya no es el tema de Sauder, ya es el tema de una población del sur que está secuestrada, policía masacrada, la gente huye aterrada, le rompen sus casas, sus viviendas, todo el orden público está trastocado, hacen lo que les da gana, 54 días de huelga. ¿Quién mantiene esto? Y un señor, José Luis Gutiérrez, llamado Pepe Lucho, el lentejero, que tiene un grupo de lentejeros, o sea, una banda para delinquir, usando a los pobres, decía a los pobres, para beneficiarse con dólares, claro, verdes, bien ecológicos, para sus bolsillos. Y el Poder Judicial no tenía mejor cosa que revocar la sentencia anterior de 4 años efectiva, se las ha limpiado y ha quedado libre de polvo y paja. Ojalá que no suceda esto con lo que acaba de suceder, porque se le puede acusar de autor mediático de todo lo que pasó en el sur. Es una barbaridad y el gobierno una irresponsabilidad en su manejo. Más que nadie, el gobierno. Se refiere a la posición que ha adoptado el viernes con el mensaje, con el discurso, claro. no sé. Perdóname, pero ¿qué cosa ha hecho el presidente con el mensaje que ha hecho? El discurso, no mensaje. El mensaje, pues mensaje, discurso, el nombre que tú quieras, porque realmente no ha hecho tampoco gran cosa, ni una cosa ni la otra. Por eso, pues habló, pero no había mensaje, es lo que quiero decir con la distinción entre discurso lo que pasa, y mensaje. Claro, lo que pasa es que dentro del mensaje y discurso que quieras, sí manda un mensaje para nada, pero lo manda igual. Cuando te dice pues que los estándares de minería, que él está de acuerdo al Estado de Derecho, que él no trabaja ni defiende a la empresa privada, que él trabaja para toda la población, que se ha hecho una consulta previa, que se ha trabajado con el SENACE, que Tía María es un proyecto que el Estado quiere aprobarlo, y que defendemos la autoridad pública, los estados de impacto ambiental. Sí, se ha mandado con un discursazo de los diálogos, pero por supuesto. Ha hablado inclusive de la gente que ha protestado, pero nadie ha respondido. ¿Quién tiene que responder? ¿Dónde están los nativos de los 24 policías masacrados en Bagua? ¿Dónde está la gente que sale en la fotografía de caretas con Bazán la última vez que se le vio? ¿Dónde están los culpables del caso de Ilave, que masacraron al alcalde que fue inocente? ¿Dónde están estos señores que los han agarrado con la piedra en la mano, tirando piedras, tirando las ondas? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están todos ellos que han quemado? ¿Dónde están los que han agarrado a esta mujer? La han ultrajado, la han desnudado, le han rapado el pelo, la han paseado por todas las partes donde entran sus hijitos chicos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Hoy día yo vengo del Congreso donde está el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, todos. Y todos le hemos dado con palo al Ministerio, a la Fiscalía, al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque el mismo Ministerio de Justicia, el presidente de Tumala, en su discurso, mensaje, como quieras llamarlo, ha reclamado también al Ministerio Público y a la Fiscalía porque los han llevado, han agarrado gente, los han llevado y los han liberado. Como liberan a todo el mundo, como han liberado a todos los de la centralita también igual. No pasa nada en este país, la impunidad es absoluta, no pasa nada. 54 días secuestrada, nadie sabe quién mantiene. Más 54 del viernes o jueves, creo. Más los 2 días de paro que se viene acá, donde todos son cero. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, reconocer que la democracia en Tía María ha sido derrotada, que el caos se impuso al orden y que lo que tenemos que ver es lo siguiente, no perdernos en el tema de esta empresa Sauder, sino en lo fundamental. El país necesita inversiones para seguir sosteniendo su crecimiento y el progreso de los peruanos, claro que sí. Y todas estas inversiones que cumplan y respeten la ley. Aquí lo que sucede es que el discurso del gobierno es extremadamente confuso. ¿Cómo es posible que la ministra de Energía el día de ayer, después de 5 muertos, un policía descerebrado, venga a decir que la empresa no tenía hace 30 años una buena reputación y que no han sido capaces de ponerle celo al estudio de impacto ambiental cuando ha habido cuestionamientos muy claros, por ejemplo, a las 453 hectáreas que la empresa solicita para construir la planta, y la solicitud es por 4.000 hectáreas. Entonces todavía no lo resolvemos.
es que acaso no ha habido una actitud. El año 2011, el gobierno del expresidente García declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental de Sounder cuando la UNOPS se pronunció en el sentido de que tenía 138 observaciones. Durante 4 años, la empresa, el 2013, presenta el nuevo estudio de impacto ambiental y el gobierno lo aprueba. ¿Por qué precipita la intervención de la empresa ya en la construcción y en la explotación de este recurso cuando no se han preocupado en estos 4 años, habiendo observaciones y una conducta que el gobierno sabe que tiene la empresa? Exploración, claro, no explotación. Exactamente, pero te lo digo, ¿cómo es que no han tenido celo para poder socializar la intervención, fundamentalmente no del proyecto en sí, sino de la empresa? Entonces, la empresa, fíjate para que veas, no ha habido alineamiento en el gobierno porque no ha habido monitoreo. El gobierno confunde, los mete en un solo saco a los violentistas, a los que no creen en la inversión, contra la legítima preocupación de los agricultores del Valle del Tambo, por ejemplo. A ellos no les han explicado de que sus dudas que tenían con respecto a la utilización de su agua se había disipado, por ejemplo, con el nuevo proyecto que ya traía una propuesta de salinizar el agua. Sí, claro. Segundo, el tema de esta empresa, si ya tenía graves observaciones, durante 4 años no ha podido hacer una etapa de preinversión para poder cambiar la imagen que tenía, la percepción que tenía frente fundamentalmente a los agricultores del Valle, me parece inadecuado. Además, que la ministra diga ayer, ella que diga, después de los muertos, diga que reconoce que esta empresa tiene un desprestigio de hace 30 años. Entonces, aquí no es el problema de que nosotros nos embarquemos a defender los intereses de una empresa. Lo fundamental es defender la inversión. El Perú sí necesita inversiones. No hay país como, por ejemplo, Canadá, Australia, Estados Unidos, que han logrado esa capacidad de prosperidad de sus pueblos en base a la adecuada y racional explotación de sus recursos naturales. ¿Qué debió hacer el gobierno? Acá el problema es que tenemos que internalizar en la conciencia de no solamente los arequipeños, sino del Perú, que este tipo de inversiones son necesarias cuando intervienen empresas también responsables y serias. ¿Quiénes deben encargarse de que estas empresas cumplan con los estándares mínimos en el ámbito económico, medioambiental? El Estado. Entonces, después de 58 días de huelga, 5 muertos, la ministra de Energía venga a decir... Lo que pasa, Javier, que esta gente antiminera vive del pasado, atracado del pasado, cuando los estándares hoy de exploración y explotación son extremadamente altos. Inclusive para firmar los TLCs te obligaban en uno de los reglamentos que había, por encima de todo, los estándares muy altos de la minería. ¿Que han hecho en el pasado? Sí, pero tú no puedes arrastrar el pasado permanentemente atrás como un elemento y una herramienta para hostigar todo. 4.500 millones que se han perdido en Conga con 7.000 empleos. Esta acá de la tía María, 1.500 millones y 4.000 empleos. ¿A quién beneficia? A todos. ¿A quién perjudica? A todos. ¿Qué es lo que han hecho esos señores? Absolutamente nada. Lo que es inadmisible no solamente es el tema, porque no tengo por qué defender la democracia. Habrá gente que protesta y habrá gente que esté de acuerdo. Lo que no tienes derecho en un paro es destrozar todo lo que te pasa por encima, agarrar a la gente, secuestrar, tirarle piedras a su casa, a sus negocios. Cada uno decía que hay un señor que ha muerto de infarto, un señor que ha muerto porque no pudo ser atendido por el tema del cáncer. ¿Quién responde? ¿Quién va a denunciar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esta matanza, ¿Qué debería pasar de hoy en adelante? Perdóname, tienes la Constitución en la mano, tienes el Ministerio Público, tienes la prensa, las cosas se hacen como responde hacerlas. Hay un temor, hay un miedo, porque claro, o tú actúas inmediatamente, lo que tú no puedes actuar con la ley en la mano de la Constitución, hoy ya no se podría. Hoy es un desmadre lo que hay en este momento. La empresa supuestamente ha pedido 60 días. Todos sabemos que en 60 días no se va a resolver este problema. Pero yo creo que nosotros como peruanos y como Estado, al margen de la actuación de esta empresa, tenemos que restablecer un principio fundamental. Necesitamos de nuestras inversiones, necesitamos restablecer orden, necesitamos socializar nuestro proyecto de inversión. Y para eso necesitamos que haya liderazgo, que no lo hay en el gobierno. El liderazgo no es imponer el orden, mandar más militares a la zona de conflicto. Liderar significa persuadir, y el gobierno en estos 4 años no ha concertado, no ha persuadido ni siquiera a los niveles del Estado nacional. Por ejemplo, los gobiernos locales, el alcalde de Valdivia pide permiso para ir a la no puede, dice una cosa, la gobernadora regional dice otra cosa, y el gobierno nacional dice otra cosa. Ni siquiera han podido alinear
los objetivos muy claros con relación a esta inversión el propio Estado Nacional. ¿Cómo esperemos que los Tierra agricultores y Libertad nos lo que puedan debe hacer escuchar? es separar a este señor Gutiérrez, debería separarlo. No separarlo, la cosa no es muy clara. Ha suspendido El otro militancia, es sí. el contenido de las ONGs. ¿Quién controla las ONGs? La AFI que no funciona, no existe para nada, ha estado descabezada. En un país, perdón, en un país donde hay sicariato, lavado de activos, narcotráfico, de todo, tenemos el derecho a saber de dónde viene la plata, cuál es el objetivo y el resultado. Si contratan a su mamá, a su empleada, a su tía, a su hermano, quien le dé la gana, es problema de ellos. Pero tenemos el derecho a saber de dónde viene, para qué se usa y el resultado final. Eso tenemos que saberlo mediante la inteligencia financiera, la SUNAT, todos tenemos la obligación de saber. Se quiso hacer una ley, no se quisieron someter pues a ella, ¿no? A propósito de Tierra y Libertad, hoy día el ex sacerdote Marco Arana prestó declaraciones sobre Sauron aquí en Canal N. Ahí hay tres problemas. Primero es que Sauder es una de las empresas más controvertidas que hay en el país junto con Yanacocha. No es que todas las empresas tienen malos estándares, en fin, pero estas se hallan entre las que tienen peores estándares y peores prácticas. No nos olvidemos que el presidente de Sauder está denunciado, le han pedido 2 años de cárcel efectiva, $1 millón de multa, tienen 4 jueces denunciados por temas de corrupción en el caso de los derechos de los trabajadores de Toquepala. Si hay un primer problema de credibilidad con la empresa. Es un tema de confianza. Hay un primer problema de confianza. Hay un segundo problema que es técnico y ambiental. Toda actividad minera o toda actividad industrial genera grave impacto, más si es minera y si es además un megaproyecto minero. Bueno, y la pregunta es qué va a pasar cuando se cumplan los 60 días y el asunto eventualmente no esté solucionado, la crispación continúe. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir 60 más? Nada, no va a pasar nada, ni con esa empresa ni con otra, porque termina Tía María. Entonces, ¿para qué se habla de 60 días? En 2009 fue el primer estudio de impacto ambiental. Sí. Han pasado 6 años y no ha podido socializar su intervención en esta empresa. No lo va a lograr en 60 días, lamentablemente no lo va a lograr. Y yo creo que también el gobierno no puede precipitar irresponsablemente, mandar más policías y más miembros del ejército para que ofrenden su vida en un tema que necesita otro tipo de estrategia. Donde además, Javier, donde además la población siempre numéricamente va a ser superior a los 5.000, a los 10.000, a los 20.000 policías que hayan. Y eso hay que evitarlo ya porque no va a funcionar ni a los 60, ni a los 90, ni en un año. No va a pasar nada. Confianza y credibilidad no se logra en 60 días después de tantos años de estos marchas y contramarchas. Inclusive a mí me ha sorprendido la actuación de la empresa en el caso del audio, de sacar el cuerpo y decir que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Con el abogado que grabó. Mañana Pepe Julio sale libre, va a salir libre el señor de las lentejas, y yo no creo que esta actuación del señor Gutiérrez sea en forma solitaria, sino es parte de la conducta de estos miembros de este partido que no creen en la inversión privada y que creen. ¿Pero sabes por qué no creen en la inversión privada? Porque ellos viven de esa pobreza, ellos viven de los pobres, porque el campesino, el agricultor, el de eso no es el que tira piedras ni que destroza ni nada, gente mucho más humilde. Llevan otra gente que las mantiene con la plata, ¿sabe dónde? 54 días de mantener una abuela, no les interesa. La única razón de ser, de existir ellos es la pobreza. Pero si el gobierno tiene un discurso confuso y la empresa no tiene una conducta seria, abona a que estos señores puedan hacer una caja de día que la pobreza desaparezca, desaparecen ellos. Y desaparecen todas las plata que llegan de afuera. Eso se acabó. El Perú tiene que ser un país de clase media. Y tenemos que meter la inversión para que la gente salga de esa situación de pobreza. Los programas sociales son temporales, no pueden ser eternos y cada vez ampliarlos más. Y aprovecho con manifestar, creo que los 4 acá y todos los que nos promueven, la indignación con el robo de esta gente de juntos. Venimos con eso. Ah, ok. De una pobreza. Vamos a la pausa y volvemos precisamente con esta denuncia de Cuarto Poder. Yo paré. La lucha contra la esclavitud, del diario El Comercio, expresada en artículos que denunciaban las aberraciones del sistema esclavista, tuvo su triunfo final el domingo 3 de diciembre de 1854. Ese día, el presidente Ramón Castilla decretó el fin de la esclavitud. Cada mañana, tú eliges El Comercio.
Bueno, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República va a iniciar esta semana investigación sobre el robo de más de 1 millón de soles por parte de 2 cajeros del Banco de la Nación de Cajamarca y gestores del programa Juntos y Pensión 65. Bueno, la Defensoría ha pedido que el caso sea tipificado como peculado doloso y agravado. Vamos a ver las declaraciones del congresista Mauricio Mulder sobre este caso. Esta es una denuncia realmente indignante, que salió en cuarto poder, porque ustedes saben que esos subsidios son de 200 soles, ¿no? Es para la gente realmente pobre de nuestro país, y estos 2 cajeros, en coordinación aparentemente con estos gestores, uno de ellos era hermano de uno de los cajeros, han estado sacando esta plata de a poquitos. Supuestamente iban los beneficiarios al Banco de la Nación a recoger sus 200 soles, y en realidad no iban. Pero estos cajeros los hacían pasar como que sí habían ido, y esos 200 soles para su bolsillo. Y hemos visto fotografías de ellos en unos viajes maravillosos, envidiables. ¿Será con la plata de esta gente pobre? Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Mulder. Los pañales, por ejemplo, ¿no? Se compran cosas que no sirven porque la plata les está sobrando, 8 millones de soles. Entonces, en este caso, en más grande o en más pequeño, ese es el modus operandi. El modus operandi es que los programas sociales, en realidad, son una especie de la cereza de la torta de este gobierno, pero se están manejados muy mal, lleno de corrupción. Desde que comenzó el primer gran escándalo que hubo en este gobierno fue el caso de los 3 niños intoxicados y fallecidos en Cajamarca por el programa Caliwarma. Y eso hasta ahora no se corrige. ¿La Comisión de Fiscalización debería abrir una investigación? Sin duda. Creo que es un tema que el día miércoles se tendrá que ver de todas maneras en la Comisión de Fiscalización. Ahora, finalmente... Bien, y la viceministra del Ministerio de Inclusión Social ha dicho que se devolverá el dinero. Pero claro, no lo van a devolver quienes lo robaron. Todas estas personas que fueron estafadas y que se retiró dinero que era de ellos ilícitamente, ahora puedan recuperarlo, porque justamente están dentro del sistema financiero. Van a recuperar. Está asegurado el tema, el Banco de la Nación ya en su comunicado ha dicho que están disponibles esos recursos porque se ha determinado que han sido retirados ilícitamente y están a disposición ya de los usuarios. Los programas vienen haciendo ahorita ya los esfuerzos de acompañar a los usuarios para que este proceso sea más ágil. Muchos de ellos ya han ido a recuperar su dinero, pero otros están en proceso de ir al banco, de hacer su solicitud y retirar el dinero que ya está disponible para ellos. Esto daña la imagen de los programas sociales, a su juicio. ¿Qué cosa es algo que me indigna a mí realmente? La poca fibra humana que hay en algunas personas que le roban a la gente más pobre del país. Pero el Banco de la Nación arrastra hace muchos años atrás que son unos sinvergüenzas y rateros, hay que decirlo así. Ahora el programa social es de Juntos, pero antes eran todos los pensionistas, todos los jubilados que iban a cobrar su plata y le daban billetes falsos. Eso lo vimos inclusive una vez con Enrique Cornejo. Pero eso no es de exclusividad del Banco de la Nación, ¿no? Nosotros hemos pasado 80.000 casos de un montón de bancos. Pero en el Banco de la Nación ha sido escándalo, pero el escándalo más grande, no, todos pasan por la misma cosa. No, el escándalo más grande es millonario, de un solo funcionario de un banco privado. No. El escándalo muy grande también ha sido el Banco de la Nación con toda la cantidad de pensionistas que les han dado billetes falsos dentro del propio banco. También. Yo he tenido al gerente del Banco de la Nación en mi despacho conversando con él desde la época, inclusive antes del gobierno anterior con Enrique Cornejo, que se les puso hasta movilidades especiales para que los estudiantes no les robaran, que les daban un billete más chico. ¿Usted que el problema es la institución o son las personas? Las personas. Obviamente, bueno, por eso le digo, o sea, choros de todas partes. Sí, en el Banco de la Nación, en los otros bancos. Pero ¿sabes qué cosa? No es en un solo banco, es en una cadena de bancos del Banco de la Nación. Y esto que hemos visto... con las entidades privadas. Y esto que hemos visto... Y a mí, ¿sabes lo que me indigna? Que Dios, digo, ¿cuánto? O sea, tenemos que ponerle candado aquí, candado acá. O sea, obligar a la gente a no robar. O sea, no, Dios mío, o sea, ¿qué más? ¿Cómo vamos a fiscalizar? Pero eso acá 200 soles, 200 soles acá. Acá hay un tema de fondo, acá hay un tema de fondo. Los programas sociales han sido ampliados en su cobertura, pero el control ha disminuido sobre los programas sociales. Entonces, yo creo que no debemos quedarnos en el diagnóstico, sino plantear soluciones concretas. Yo creo que los responsables deben ser severamente sancionados. Hoy día escuché decir al defensor del pueblo que se debería aplicar el peculado de uso. Yo creo que aquellos que roban en los programas sociales nunca más deben volver a la función pública, como hay, por ejemplo, en Inglaterra una legislación especial para los servidores públicos. Pero quiero decir, lo irresponsable y lo poco serio, por ejemplo, de la salida que se va a devolver la plata, porque la plata está en el sistema financiero. Tengo la seguridad y con que me desmiente el presidente del Banco de la Nación que estos fondos no están coberturados de un seguro.
sea, lo que están haciendo es decir, para evitar el escándalo, vamos reponerlos. a reponer, pero con plata de todos los peruanos. No es un seguro, no es una póliza, como sí sucede cuando uno tiene una cuenta en un sistema bancario privado, ¿cierto? Esa es la explicación que No tiene. en todos los bancos, congresista. Y Pero a te usted digo, porque es congresista, no, seguro, no, pero hay no, muchos lugares donde no te devuelven. Vamos a investigar. Básicamente, pero estoy defendiendo, pero yo creo que mira, son 1.800.000 soles. Muchos de estos casos tienen que ver no solamente en Cajamarca, sino hay que revisar también Huancavelica, donde han expandido el programa y han disminuido los controles. Los gestores, aquí se ve que hay una articulación entre los gestores del programa, no solamente de pensión 66, de Juntos, sino también de pensión 65, con los de banco. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? El sistema de control, cero, nulo. Lo único que están haciendo es ampliando la cobertura y, como dice en el arca abierta, el justo peca, trata de justificar a la viceministra diciendo, no hay problema, le van a devolver. Pero no he dicho no hay problema. Lo acaba de decir. Va a reponerlo. O sea, ya, pero no es que no hay problema. O sea, no porque ya pone la plata. Claro, pero ¿quién repone los que se han robado? Así es. ¿Qué hace con esos dos funcionarios? Ya, pero ¿qué hace con esos dos funcionarios? ¿Qué hace con esos funcionarios? No deben volver al Estado nunca más. No, al paredón. ¿Qué paredón? Mario, la gente... Al paredón, a la pared, al paredón. ¿Fusilarlos? Mario, tú no tienes vergüenza y temor. Es una forma de decirte extremadamente el paredón. Tú puedes soportar realmente que a la gente extremadamente pobre, que le dan 2 soles al mes, le roben y no pase nada. ¿Qué haces con esa persona? ¿Manda 25 años preso? ¿Qué haces con él? ¿Qué más puede reventarnos? Ya, pero no podemos mandarlos al paredón. ¿Qué hacemos, congresista? O sea, en hechos concretos no podemos mandarlos al paredón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mandaría a la selva, pero una clase especial. ¿A dónde los mandamos? Que lo procese, pero yo creo que el tema central acá. Pero Javier, no déjenlo por eso solamente. No déjenlo por eso. No existe una cárcel en la selva, pues entonces los mandamos a la luna, ¿no? El problema es dentro de las opciones reales, ¿cuáles son las cosas que se deben? Pero que estamos diciendo, pues que nada satisface. Se han gastado 50 millones en la compra de pañales, no lo digo yo, lo acaba de decir el Contralor, que han comprado con todo el procedimiento absolutamente irregular para direccionarlo a una empresa. Y el Contralor ha dicho que inclusive que 1 millón de paquetes de pañales han sido fabricados después de adjudicar a dedo esta. No pasa nada. ¿Y eso acaso no es para las comunidades vulnerables? ¿No es esos recursos? 50 millones de soles. Pero, entonces, Javier, yo creo que acá, antes de estar destinando recursos para ampliar la cobertura de los programas, primero hay que establecer una auditoría y imponer un sistema de control, porque los programas sí son necesarios, en tanto consolidemos el modelo de desarrollo, pero tampoco podemos dejar una caja abierta. Como dice la viceministra, no, vamos a pagar y con eso ya cerramos el asunto. Yo creo, ha dicho vamos a cerrar el asunto. Exactamente. Dice, ha dicho, le vamos a pagar y se acabó todo. No ha dicho eso. Al margen del caso ha dicho que no se van a ver perjudicados los que tenían que haber recibido el dinero. Pero al margen del caso en sí, que indigna, a mí lo que más yo prefiero agarrarme más, ¿qué se hace con estos dos individuos? El hecho está consumado, han robado, se han divertido. No podemos decir que se procesen, ¿no? ¿Qué más hay que hacer en el proceso? Pero ustedes son los congresistas, pues. Pero no somos del Poder Judicial pero tampoco. Pueden hacer alguna ley. No podemos llenar de indignación, eso es de indignación, pero hay todo un proceso que sean severamente sancionados. Yo no puedo decir que de aquí a mañana, porque sería demagógico decir que de aquí a mañana lo voy a colgar. Claro. Pero eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo aquí es que justo el primer ministro va a ir a pedir facultades delegadas en materia de programas sociales. Y entonces, esas son las que ustedes no le van a conceder. Obviamente, ahora con mayor razón, que nos digan quiénes son los responsables de la pérdida de los pañales y de la compra irresponsable de esta plata de los pañales. En el caso de Juntos, ya no es, esto es lo que hemos visto, es un robo a mano armada de un par de delincuentes malditos y miserables malnacidos. Pero ha habido el caso anterior, donde la gente que ha ido a los lugares, un canal de televisión, la gente humilde está registrada porque están con la letrero afuera y sin embargo no reciben la plata. Les dice que ya los habían sacado el programa. Nos habían sacado el programa. O sea, o si no, o ese regalo de gestores que le llevan pues, una parrilla para un televisor, un sitio donde no hay luz, donde le dan un horno microondas que nunca habían visto. Mágico, eso fue pues, el ministerio de la señora, ¿cómo se llama? La gobernadora. No, la directora de Gobierno Interior. Adilsa, no me acuerdo el nombre, pero la que fue encargada de la forma de gestores. ¿Ah? ¿La señora Escalante? La señora Escalante. Delsa Escalante. Sí, pero acá estamos hablando de recursos de los programas. El MIDIS, así es, de terror. Tiene que ver con proteger a las comunidades vulnerables, derrochan 50 millones de soles. Nadie da cuenta de eso. Nadie da cuenta de eso. El MIDIS es otro ministerio. Por eso.
pero tiene que ver también con un grupo de programas con los que se quedó para intervenir en las comunidades vulnerables y el tema de los programas sociales. Por lo menos te cargan los pañales, ver. te los llevas en avión y Quito, los repartes en Belén, los repartes en Juan Carlos, los repartes por todas partes, porque antes que se pudren y se malogren, porque también se malogran. Claro. Además, ¿has visto? de Los tiraban, o sea, ya. Entonces, el informe de Contraloría dice que no han tenido objetivos claros. Con esta nota de optimismo, vamos a no, de rabia, indignación, de rabia, indignación. Justa indignación y justa rabia. Muy bien, gracias. Bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Estamos agotados. Empiezo que es lunes, ¿ah? Nos esperamos Somos mañana. seres de viernes. Ya saben que más información a través de nuestra página web www.canaln.pe y tenemos ahí en la portada una de las noticias más importantes del día, que la Comisión de Ética va a investigar al congresista José Luna Gálvez por estas denuncias de supuestos trabajadores fantasmas, denuncia de cuarto poder. Muy bien. Ahí estamos nosotros, mira. Y acá estamos también. Buenas noches.